Bienvenido de nuevo a Morini Computers. Tu Proxmox ya tiene máquinas, almacenamiento y copias de seguridad. Hoy aprendes a moverlas sin perder nada. Vas a cambiar el disco de una máquina de un almacenamiento a otro, primero apagada y luego en caliente con la máquina encendida y cero cortes. Y vas a mover una máquina entera a otro nodo o a otro disco usando un respaldo portátil. Estas dos técnicas son las que de verdad usa un administrador para reequilibrar discos, pasar a un disco más rápido o evacuar uno que empieza a fallar. Soy Luca. Vamos a ello. Antes de mover nada, una foto del terreno, con KMList veo mis máquinas y con PVSM Status mis almacenamientos. Quédate con esta idea que es la clave de todo el vídeo. El disco de una máquina no vive en el aire, vive sobre un almacenamiento concreto. Aquí tengo tres tipos: VM Store, que es un LVM-SYN ideal para discos y snapshots; local y almacén, que son directorios; y un Proxmox Backup Server por red. Mover una máquina en el fondo es cambiar el disco de un almacenamiento a otro. Vamos a hacerlo de verdad. Esta es nuestra máquina de pruebas, la 9400. Miro su configuración con kmconfig y me fijo en la línea del disco S60. Lee esto despacio porque es el patrón que verás por todo Proxmox. El disco se nombra con el almacenamiento, dos puntos y el nombre del volumen. Ahora mismo pone VMStore, así que el disco vive en el LLM-SYN. Ese identificador es lo que vamos a cambiar de sitio. La máquina está apagada, así que empezamos por el caso más sencillo: mover el disco en frío. Movemos el disco con un solo comando: kmdiskmove la máquina, el disco SSI0 y el almacenamiento de destino local. Le añado dos cosas útiles: formato COV2, porque al pasar de un LVM-TIN a un directorio aprovecho para convertir el disco al formato COV2, que sobre un directorio sí soporta snapshots, y la opción borrar delete 1 para que al terminar elimine el disco de origen y no me queden copias sueltas. Mira la barra de progreso. Proxmox copia el disco bloque a bloque y al acabar lo deja registrado en el destino. Comprobamos que la mudanza ha sido real. Vuelvo a mirar que mconfig y ahora la línea SSI60 apunta a local. Con la extensión .coau2, el disco ha cambiado de almacenamiento y de formato sin que la máquina se entere. Y si listo los volúmenes de VMStore, el disco viejo ya no está. La opción borrar hizo su trabajo. Esto es lo que te permite, por ejemplo, vaciar por completo un disco físico para sustituirlo, moviendo sus máquinas a otro almacenamiento sin reinstalar nada. Y ahora la joya de la corona: mover el disco con la máquina encendida y sin un solo corte. Arranco la máquina con KM Start y con ella ya en marcha, lanzo otra vez KM Disk Move para devolver el disco a VM Store. Fíjate en lo que hace Proxmox: monta un espejo en vivo del disco, va copiando los datos por debajo mientras la máquina sigue trabajando con total normalidad. Y cuando la copia alcanza al original, hace el cambio en un instante. El mensaje clave es ese espejo listo. La máquina nunca se ha enterado. Esto es migración de almacenamiento en caliente, lo mismo que hacen los grandes en producción en tu propio MLab. Hasta aquí hemos movido el disco entre almacenamientos del mismo nodo. Y mover la máquina entera a otro nodo, si tienes un clúster de Proxmox, es un único comando: kmmigrate la máquina y el nodo de destino, incluso en caliente con ---- online. Pero mira lo que pasa en este servidor. PVSM status me dice que no formo parte de ningún clúster. Es la situación típica de un OMLab con un solo nodo. ¿Significa eso que no puedo mover la máquina a otra parte? Para nada. Existe una vía universal que funciona con clúster o sin él, y es la que de verdad te interesa dominar: el respaldo portátil. La idea es preciosa por lo simple. Empaquetamos la máquina entera en un único fichero de copia de seguridad y ese fichero lo puedes llevar a donde quieras. Lo creo con dump, indicando la máquina el almacenamiento de destino almacén, y compresión ZST de para que ocupe poco. Y muy importante, modo snapshot: respalda la máquina en caliente sin apagarla, tomando una foto coherente del disco. Mira el proceso: lee el disco, lo comprime y termina con copia de seguridad finalizada. Ese fichero, el solito, es tu máquina completa lista para viajar.
Vamos a ver el resultado. Con PVSMList sobre el almacén, filtrando por contenido backup, aparece nuestra copia recién hecha, con su identificador y su tamaño. Y físicamente es un único fichero .vm comprimido dentro de la carpeta dump del almacenamiento. Esto es lo poderoso. Este fichero lo puedes copiar por la red a otro servidor Proxmox con SCP o Sync, dejarlo en un disco externo o restaurarlo aquí mismo en otro almacenamiento. Es tu máquina hecha maleta. Vamos a abrir esa maleta en su nuevo destino. Restaurar es el paso espejo del respaldo y aquí ocurre la magia de mover entre nodos o entre discos. Uso KMRestore, le paso el fichero de copia, un identificador nuevo para la máquina, la 9401, y atención el almacenamiento de destino, WMStore. En un clúster este mismo comando lo lanzarías en el otro nodo tras copiarle el fichero. Fíjate en que yo elijo en qué disco aterriza la máquina al restaurar sin tocar el original. Proxmox descomprime la copia, recrea el disco en WMStore y registra la nueva máquina, restauración completada. Y ahora la prueba del algodón. Miro la configuración de la 9401, es un clon idéntico de la original, con su disco ya sobre WMStore. La arranco con KMStart y compruebo su estado, encendida y funcionando. Piensa en lo que acabas de hacer, has cogido una máquina, la has metido entera en un fichero y la has vuelto a levantar en el almacenamiento que tú quieras, intacta. Esa misma secuencia, copiando el fichero por la red, es como mueves una máquina a otro nodo cuando no tienes clúster. Respaldar y mover son, en realidad, la misma herramienta. Como respaldar y restaurar para mover una máquina son siempre los mismos dos pasos, te dejo un pequeño guión que los encadena por ti, mueve guión VM, y antes de ejecutarlo lo leemos entero, porque lanzar a ciegas un guión que no has visto es la mejor forma de meter la pata. Míralo, recibe la máquina de origen el identificador nuevo al almacenamiento donde guardar la copia y el almacenamiento de destino. Hace el VZ-dump en modo snapshot, localiza el fichero recién creado y lo restaura con KMRestore en el disco que le digas. Comprueba cada paso y si algo falla se detiene. Lo tienes en la descripción para copiarlo y adaptarlo. Y lo lanzamos para verlo de punta a punta. Le paso la máquina de pruebas, un identificador nuevo, la 9403, el almacén para la copia y local como destino. El guión respalda la máquina en caliente, encuentra el fichero y lo restaura como una máquina nueva sobre el almacenamiento local. Un solo comando repetible y seguro que puedes meter en tus notas o programar de noche para clonar y mover máquinas mientras duermes. Acabas de convertir un proceso manual en una herramienta de verdad. Y con esto ya dominas el movimiento en Proxmox, cambias el disco de una máquina entre almacenamientos en frío y en caliente sin un solo corte, y mueves máquinas enteras a otro disco.